Cordiales saludos, estimados amigos de Eco Amazónico. Para nosotros es un gusto, un honor y un privilegio estar con un invitado de lujo, un invitado internacional. Agradeciendo al medio de comunicación Eco Amazónico, al director Juan Jaramillo, a Kera Llerena. Estamos dando la atenta bienvenida a Javier Insaurralde. Insaurralde es Así correctamente es. el apellido, desde Rosario, Santa Fe, en Argentina. Antes de darle la palabra, queremos decirles a nuestros amigos de Eco Amazónico que estamos siendo transmitidos paralelamente por 3 plataformas. La plataforma de YouTube, Facebook Live y también en Twitter. Es una transmisión en vivo y en directo. Ahora sí, el saludo cordial para Javier Insaurralde. Rápidamente la presentación. Es mentor de dirigentes políticos y empresariales. Trabaja en toda América Latina, potenciando líderes. Es creador del método de comunicación política hipersegmentación. Con este método ayudó a políticos de la región a ganar poder y elecciones. Además, Javier es empresario, capacitador y divulgador. Con este preámbulo, Javier, un gusto tenerte esta noche. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la amabilidad y por el espacio. Bien, vamos a entrar inmediatamente en materia. El tema que hemos escogido, le cuento de paso, Javier, que estamos a vísperas de un proceso electoral en Ecuador, elecciones seccionales. Vamos a elegir el próximo año, pero ya se están preparando, ya están las tiendas políticas trabajando en lo que son las precandidaturas tanto a prefectos de las 24 provincias y también de los cantones para alcalde. Eso es lo que se va a elegir el próximo año. Es así que este tema va a ser muy interesante para todas las personas que se inclinan por conocer más del amplio y apasionante mundo de la comunicación política. El tema, estrategias para ganar elecciones. Especialmente nos enfocaremos en las estrategias de tierra, mar, tierra, aire y ciberespacio. Antes no había ciberespacio. Antes, una década atrás, solo hablábamos de estrategias de tierra y aire. Pero dejemos al experto que nos explique. Tienes la palabra, Javier. Siempre hubo algún medio de comunicación disruptivo. Bien, todo el tiempo pasó que había un medio más popular que otro. Primero fue la radio, después, bueno, nada, o sea, si nos vamos para atrás, vino la pictografía, después vinieron, no sé, el teléfono, el telegrama, la imprenta, después vino internet, después vino había internet, pero no teníamos celulares, después vinieron los teléfonos celulares, después vinieron las redes sociales. Entonces, básicamente, esto va cambiando con el tiempo y básicamente es la misma historia repetida, es decir, adaptarnos a lo que viene y, bueno, pues quienes primero se adaptan son los que tienen la prioridad y los que tienen la ventaja. O sea, bueno, a ver, seamos claros, digamos, después de tantos años, todavía hay gente que no puede utilizar la radio o la televisión de manera efectiva, es decir, hay para todo. Pero, digamos, si uno, digamos, hoy coexistimos con expertos en medios tradicionales y coexistimos con expertos en el mundo de lo digital. Entonces, básicamente, lo digital es hoy un territorio más, es un espacio más. Claro que tiene una preponderancia especial, pero digamos, si nosotros nos vamos a ir a la teoría, es un espacio, o sea, es un lugar más como antes fue el diario. Vamos desglosando para ir conceptualizando los términos. ¿Qué es una estrategia y cuál es la diferencia con una táctica política? Porque ambas palabras tienen mucha relación, se parecen un poquito, pero no es lo mismo. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una táctica? Bueno, mira, te cuento. A ver, y esto vos sabés que en cada país, cada escuela, cada orientación política, cada, digamos, influencia de la zona, tiene como términos que significan algo distinto para quien los está escuchando. Por eso me gusta simplificar un montón. Para hacerlo muy, muy sencillito, la estrategia es pensar y la táctica es hacer. Entonces, hay un equipo que está pensando, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién es el candidato? ¿A dónde vamos? ¿A quiénes les tenemos que llegar? Que es la gente que piensa esto. Y la táctica es la gente que después va y lo ejecuta.
Bien, entonces, suponete que vos decís, mira, yo identifico que le tenemos que llegar a personas de 30 años que están por Twitter. Bueno, vos ya lo decidiste. Ahora, la parte técnica de cómo llegar, de cómo generar ese mensaje específico, lo hace otra persona, otro equipo. No sé si eso está claro. Después podemos ahondar, por supuesto. Está bastante claro. Javier, le comento que en alguna oportunidad leí el libro de Joseph Napolitan. Ahí él destaca la importancia de tener, para empezar, una estrategia política, porque hay muchos políticos, aún en la actualidad, que se meten a la contienda, pero no tienen una idea clara de cómo manejar una campaña política. A veces creen que solo con tener una figura representativa, conocida, es suficiente. ¿Cuál es la importancia de, para empezar, tener una estrategia política? Mira, lo que te digo es que para llegar a este tema, es decir, hay algo que pasa antes. Es decir, vamos a ir un poquitito a ver el origen de esto. Entonces, decimos hoy, yo tengo, no sé, un comunicador, un artista, un deportista que quiere presentarse a una elección. Entonces, claro, tiene una popularidad, tiene un conocimiento dentro de los elementos que debe tener cualquier político para poder ganar, es el que la gente lo conozca. Entonces, esta gente ya llega con un conocimiento, ya llega ahí con algo que es valioso. Lo que sucede es que no alcanza solamente eso. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, alguien me tiene que conocer, bueno, hay una estrategia de conocimiento y cuando el partido político me trae a mí, a un deportista, entonces nos estamos ahorrando un montón de tiempo, de esfuerzo, de dinero en hacer conocer al candidato. ¿Bien? Entonces, pasa por, como decimos siempre, por el ego. ¿Bien? Entonces, la política está muy ligada al ego. Y nosotros, por lo menos yo lo digo siempre, digamos, el ego es como un pequeño bonsái, o sea, tiene que estar, porque si, o sea, digamos, todos los que estamos, o sea, vos, yo, todos los que estamos frente a una cámara, todos tenemos ego, todos jugamos y vivimos, y cobramos y hacemos dinero y negocios con nuestro ego. Ahora, cuando ese ego es desmedido, entonces se transforma en perjudicial. ¿Bien? Entonces, esta es la diferencia. Cuando viene un candidato que piensa que es, supongamos, ¿no? Grandioso, porque recibe un montón de votos, pero en realidad no lo están votando a él, están votando al partido, están votando al candidato mayor. Entonces, la realidad es, yo tengo un ego que no me está permitiendo ver que no soy yo el que convoca, por ejemplo. ¿Bien? O, por ejemplo, me hace dar cuenta de que por más que yo sea deportista y la gente me conozca, no sé si confía en mí para que haga política. ¿Bien? Entonces, por eso digo, son muchos elementos que a la hora de hacer un trabajo bien hay que identificarlos y darles la entidad correspondiente, pero desde afuera tendemos a simplificarlo. Comprendido, estimado Javier. Ahora le consulto, ya que definimos qué es una estrategia, vamos desglosando a qué nos referimos cuando hablamos una estrategia de tierra, una estrategia de aire y una estrategia de ciberespacio. A ver, vamos con esto. Esos son términos que están sacados de la cultura general, de libros, de autores. Vamos a definirlo de una manera más sencilla. Digamos, una estrategia para que esté... O sea, son dos modelos conceptuales. Entonces, decimos, una elección tiene que tener, básicamente, dividirlo en un organigrama. Es decir, una estrategia entera, para ser entera, tiene que ser, bueno, ¿quién es el candidato? Conocerlo a fondo, saber quién es, qué hace, cómo piensa, cómo reacciona a distintos estímulos. Bien, por ejemplo, no sé, yo tengo que, no sé, supongamos que tengo que votar una ley que dice que hay que cobrar impuesto a tal cosa. Bueno, mi candidato lo va a hacer, no lo va a hacer, le gusta, no le gusta. Le gusta llevarse bien, por ejemplo, no sé, puede tener un sesgo cognitivo y no le gusta estar con gente humilde, o al revés, no le gusta estar con empresarios. Entonces, yo primero tengo que definir quién es mi candidato, qué piensa, cómo es. Después tengo que ver qué ideas representa y sobre qué espacio político va a actuar. ¿Bien? Porque si yo estoy poniendo un candidato de derecha y lo presento en un territorio que históricamente votó la izquierda, entonces el trabajo es muy distinto. La persona tal vez no tenga que hacer de entrada ese trabajo y tenga que comenzar con
otro tipo de comunicación y cosas más sostenidas y a más largo plazo. Entonces, por eso, digamos, no hay, digamos, a mí no me gusta tanto definir etapas específicas, porque todas estas etapas, digamos, van a ser distintas en tanto haya un candidato que sea, no sé, si dijimos, vamos a tener que trabajar un montón en que el candidato se lo conozca. Ahora, asumiendo que el candidato es, no sé, un artista famoso, bueno, entonces yo no parto de ese lugar. Lo que tendré que analizar en ese caso, en vez de sus ideas, son las letras de las canciones que haga, por ejemplo, o qué pensó, o qué dijo en la prensa. Bien, entonces, una vez que, y por supuesto tengo que ver si esta persona ya dominaba algún tipo de medio o no. Entonces, por ejemplo, nos pasa con los políticos más grandes en edad, que no tienen ni idea del ciberespacio. Entonces, no hay forma de que esto se valore ni que se entienda que tiene que tener un trabajo profesional encima. Bueno, con todo lo que usted acaba de decir, tengo la idea clara de que hay que conocer primero al candidato, luego conocer el contexto, el territorio, porque cada jurisdicción también tiene una lógica distinta y lo que puede perfectamente servir para un cantón, así sea del mismo país, en otro cantón no va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, el trabajo en este caso de usted como consultor político, va a ser primero conocer a profundidad el contexto para luego poder dar la asesoría más adecuado, más o menos como un traje personalizado, como un traje a la medida vendría a ser, Javier, para los candidatos. Sí, a ver, y también desmitificar un poco la idea esta, ¿no? Bueno, yo lo voy a llamar a tal, no sé, lo voy a llamar a Javier Insaurralde porque él va a venir acá y me va a decir, la realidad es que si yo puedo conocer el contexto de ciertos lugares, no puedo conocer el de todos. Y aún que yo conozca, digamos, dentro de mi mismo país, en otras ciudades, la verdad es que para hacer una verdadera estrategia política hay que conocer a todos los actores, hay que conocer a todos los que juegan, cómo interactúan entre sí. Es decir, yo tendría que conocer a todos los miembros del consejo, de todos los partidos políticos, quién tiene influencia, qué, cómo son los empresarios vinculados, cómo son. Entonces, la realidad es que una cosa es un sistema y otra cosa es la cuestión local. Es decir, si a mí me contrataras vos para que yo haga una campaña allá, yo sí o sí tendría que tener una persona que tuviera una formación y que entendiera el contexto y trabajara a la par. No hay magia, no hay personalismo. Por eso yo te decía del ego. ¿Qué es lo que harían todos? Es decir, no, llamame a mí que ya está. No funciona así. Siempre se necesita alguien local porque uno, el peor error que puede cometer es creer que sabe todo. Siempre se necesita estar asesorado con equipos. Y estos equipos se conforman de acuerdo a la habilidad de cada uno. ¿Bien? No hay todólogos en ganar las elecciones o porque contratan a un consultor, creen que ya lo debe hacer y lo sabe todo. No. Es un equipo necesariamente. Mira, una de las cosas, yo te voy a la práctica, es decir, a mí me llaman, no sé, y me dicen, ahora va a venir Javier. Y la gente dice, uy, me voy a quedar sin trabajo. No, o sea, te necesito a vos más que nadie. Es decir, vos que estás al lado del candidato, es decir, yo puedo administrar, suponete, la comunicación de redes sociales, pero el asesor que está al lado, sacándole la foto, escuchando qué dijo para generar el contenido no sé, del copy de la red social, de la nota que luego sacaremos en un medio. Entonces, digamos, no hay magia. Hay mucha mucha popular de que correte que vengo yo y vos ganás. Y no es así. No es así. Es un engranaje. Es un engranaje. Es un engranaje. Sí. Y como en los relojes, tenés un engranaje chiquitito y otro más grande, pero cualquiera que falta el reloj deja de andar. Son todos los engranajes exactamente igual de importantes. Bueno, y de ahí vienen también las otras funciones del equipo, ¿no? Porque una cosa es consultor, otra cosa es asesor, otra cosa es operador de campaña. Explíquenos un poquito estos términos también para ir teniendo mejor conocimiento. Bueno, otra vez, Gustavo, te digo, depende el país, depende o sea, depende si la persona viene del rol académico
viene, no sé, estudiando mucho en universidades, que yo como que tiende a que si yo le digo de una palabra y no le digo la otra, se me ofende. Si yo en vez de consultor le digo asesor, se enoja. Entonces hay como definiciones que para mí son parte del ego. Es decir, este es mi trabajo, llámame como quieras. Digamos, yo voy a trabajar para que la campaña salga adelante. La gente le llama la diferencia entre el asesor y el consultor, es que el asesor es la persona que trabaja dentro del equipo. Es decir, yo tengo mi concejal, mi alcalde, mi diputado, que tiene trabajando al lado de él físicamente a varias personas. A esas personas se les llama asesores, porque tendrá un abogado, un contador, un politólogo, un qué sé yo. Todo esto lo tienen ahí. Ahora, estos están en las tareas del día a día. Entonces, el asesor es consultado para determinadas cuestiones. ¿Bien? Hay asesores generalistas y hay asesores específicos. Por ejemplo, hay asesores específicos, consultores específicos en crisis de reputación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mi equipo de prensa, ¿bien? Pero me acaba de pasar algo, ¿no? Y esto nos pasa también en el marketing con las marcas. Cuando una aerolínea tiene un accidente, por ejemplo, en un avión, en una crisis de reputación, ¿qué le decimos a la gente? ¿Cuándo hablamos? ¿Salimos ahora? ¿Esperamos? ¿Qué decimos? ¿Se va a enojar la familia? ¿No se va a enojar? ¿Cómo nos hará quedar esto en la prensa? Cuando un negocio, no sé, un negocio alimenticio tiene una mala partida y se intoxica mucha gente, bueno, ¿qué pasa con esto? Son crisis de reputación. Hay gente que específicamente se dedica a esto, ¿bien? Y a lo mejor se dedica también a muchas otras cosas. Entonces vos me decías, bueno, que yo, un operador político. Bueno, operador le pueden decir, ¿quién interactúa entre los... Pues, sabemos que sacar un proyecto, yo saco un proyecto y me tiene que acompañar mi propio sector y me tiene que acompañar la oposición. La oposición me dice, bueno, mira, Javier, yo te voy a acompañar en esto, pero la próxima vez me acompañás vos en otra cosa. Entonces, esto también me genera a mí, por ahí puede ser el rol del operador ese. Después tenemos gente que hace lobby específicamente, y la palabra lobby también hace ruido en un montón de países. En Estados Unidos está regulado, y vos podés decir, hola, ¿qué tal? Soy Javier, hago lobby. Soy lobista. Países, soy lobista, se puede decir tranquilamente. Tranquilo. Y en otros lados es sinónimo de corrupción, sinónimo de tráfico de influencias. Entonces, por eso digo, cada palabra significa cosas distintas en determinados países de acuerdo a la cultura. Comprendido, comprendido. Vamos con otras preguntas ya en la practicidad que quisiera consultarle para las personas que están junto a los candidatos, se están reuniendo. ¿Cómo escoger un eslogan que resulte cautivador, sugestionador para el candidato y, por supuesto, conquistando los votos, que es lo deseable? ¿Qué sugerencias podría hacer? Por eso te digo, la respuesta mágica es, déjame a mí porque soy yo un maestro y te lo digo. La respuesta técnica es, primero tengo que saber quién es la persona, porque si yo te pongo un eslogan que vos no podrías decir, si yo te conozco personalmente y sobre todo en localidades más pequeñas donde nos conocemos todos, entonces yo agarro y le hago decir a alguien algo que normalmente no dice, no diría. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso te digo, cuando necesitamos conocer al candidato, necesitamos saber qué piensa, cómo es, qué opina, qué le pasa por la cabeza, qué le gusta hacer. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que ir a ver entonces qué necesidades hay, porque se supone que de acuerdo a la estrategia, el eslogan puede ser para llegarle a la gente que ya me votaba para mantener ese voto duro, o puede ser que yo confíe en que este voto duro está y mi mensaje sea para los indecisos, y también puede ser que, bueno, entonces todo esto, el mensaje yo tengo que ver, si es para los indecisos va a ser uno, si es para los propios va a ser otro. Por el contrario, si mi estrategia es polarizar y pelearme con el otro candidato más fuerte, entonces mi eslogan tendrá que ser algo más peleador, si se quiere, ¿no? Más pugilístico. Entonces, la idea es, ¿quién es el candidato? ¿A quién le quiero hablar? ¿A quién quiero conquistar específicamente? Y después, hacer un relevamiento de las necesidades de este grupo,
¿Mm? Porque no es lo mismo la necesidad de personas que no tengan educación, de las que sí tengan, de las que tengan dinero, de las que no tengan. No es la misma la necesidad de alguien que vive en una ciudad con millones de habitantes que la persona que está habitando una zona rural. Entonces, primero tengo que entender quién es mi candidato, después tengo que entender a qué grupo tengo que llegar, después evaluar qué necesidades tiene este grupo y recién ahí me pongo a pensar que mi eslogan tiene que estar apuntado a la más importante de esas necesidades y que esa sea una necesidad que no está cubriendo el candidato opositor. Los recursos económicos siempre son un tema delicado, acuciante, no todos cuentan, y es por ello que en la práctica hemos visto que no hay una profesionalización de la gente que está alrededor del candidato. E incluso se ha acuñado un término, el sobrimanager. Le ponen de pronto para que maneje las redes sociales a un chico que Sí. porque tiene tiempo libre, entonces pongámosles a él. No es lo aconsejable hacer eso. Y no, la confusión es, mirá, hay un montón de cosas. A ver, por ejemplo, déjame que yo te lo ponga en este ejemplo. Es que yo te diga, mirá, necesito a alguien para que maneje la fábrica de hacer autos. Y yo te digo, mirá, te lo mando a mi primo que sabe manejar. Y saber manejar un auto no quiere decir que yo sepa cómo funciona. No quiere decir eso. Entonces, con las redes sociales pasa lo mismo. Se cree que porque o sea, esto es un error de sesgo cognitivo del adulto, que le parece que porque los chicos más jóvenes son usuarios y están todo el día con el celular, saben cómo funciona, cómo opera. Y ahí está el problema. El chico, aparte, seamos claros, digamos, yo hace un montón que tenemos agencias de marketing y la realidad es que tanto con los negocios locales, con los internacionales, con las cosas, la verdad es que poner un post en Instagram no es la solución a nada. Hay mucho error con esto del community manager, porque community manager es una persona que maneja una comunidad, que gestiona, que gerencia una comunidad. Y la verdad es que muchas veces no existe esa comunidad. Si yo tengo 1000 seguidores, ¿qué comunidad voy a hablar si entre esos 1000 están? No sé, mi primo, mi tío, mi hermana, el vecino, e incluso hay mucha gente que hasta paga para tener más seguidores, que después no son las personas que lo votan. Pasa todo el tiempo que los candidatos no sacan ni siquiera los votos de los seguidores de Instagram. Una pregunta que también quiero formularle, incluso vi un webinar por ahí que estaban tratando el tema. ¿Es posible ganar las elecciones solo a través del Internet? Porque últimamente la gente le está dando una preponderancia increíble a raíz de la pandemia. Estamos más digitalizados y algunos dicen, no, es suficiente. Y ya hay ejemplos en algunos países de que se ha ganado elecciones ya no con las estrategias de tierra, que es el territorio, de aire, que es a través de los medios de comunicación tradicionales, sino únicamente con ciberespacio. De su experiencia, ¿qué nos puede manifestar? No, por eso te digo, a ver, la realidad es que la confusión está en que vos podés tener tierra, aire, arena, soja, no me importa, digamos. Si vos no tenés un buen mensaje, no importa. Si yo tengo todo el dinero del mundo, a mí me pasó más de una vez de asesorar gente que tiene toda la billetera abierta y no tiene nada para decir. Entonces vos empapelaste toda la calle con carteles con la cara de este hombre o de esta mujer y vos decís, no tiene nada para decir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente que no tiene el dinero, por lo general, trata de pensar un poco más. Entonces se le ocurre alguna idea específica. Si yo tengo una idea, el poder de una idea, no importa por qué medio, la gente me va a seguir. Y mirá, por ejemplo, yo te voy a contar un caso. No, sin dinero, ¿no? Y vos me decís, bueno, es una estrategia que física, por ejemplo. Bueno, no sé, candidato con, no sé, habíamos descubierto que la necesidad de la gente eran los animales. Entonces, hicimos convenios con entidades proteccionistas de mascotas y entonces hicimos pulóveres y abrigos y mantitas para que utilicen los perros de la calle, que tenían el eslogan del candidato, el nombre del candidato. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Que había una publicidad todo el tiempo porque todos los perros de la calle que ya no tenían frío, porque tenían esto, este abrigo para el perro, entonces era el perro todo el tiempo haciéndole la publicidad al candidato. Entonces eso es nada, es articulable, y con casi nada de costo se hizo una campaña hermosa, porque además se transmite el mensaje, o sea, este perro está abrigado porque el candidato tal quiere que los perros estén mejor. Mirá, ya todavía no ganó y ya está haciendo un cambio, ¿me entendés? Correcto. Ahora hablemos de la estrategia de hipersegmentación. Usted es un experto en aquello. ¿Qué debemos entender por hipersegmentación? Hipersegmentación es entender que la gente hoy en día, más allá de que tenga internet, de que se maneje ya en redes sociales o no, digamos, toda aquella persona que ya tiene, no sé, YouTube, Netflix, qué sé yo, cualquiera de todas estas cosas, ya tiene otra lógica en la cabeza. Entonces, hipersegmentación es entender cómo cada uno de nosotros está atravesado. Por ejemplo, esto está saliendo al mismo tiempo en 3 plataformas digitales a la vez, ¿no es cierto? Correcto, estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live, de Twitter y de YouTube, de Eco Bueno, Amazónico, el medio de comunicación. bien, la persona que nos está viendo por Twitter no tiene nada que ver con la que nos está viendo por Facebook. Nada, nada que ver. Y vos decís, ¿cómo? Pero está viendo el mismo Contenido. contenido. Pero en realidad no, las necesidades son distintas. Yo también inicialmente pensaría que son públicos parecidos al menos, porque son usuarios digitales. Son Pero usuarios usted digitales, pero la elección del medio, la elección difiere. del medio me habla de qué quiere. Entonces, si la persona maneja Twitter, en Twitter se hablan determinados temas. En Twitter Facebook se como que hablan tiene una otros temas. tendencia a ser más serio, ¿no? Más noticioso, al menos desde la realidad de lo que yo he podido percibir. Twitter, Noticias, deportes, arte y deportes electrónicos. en todas las Entonces, plataformas se puede hablar de todo eso, pero el Twitter como que, desde mi percepción, está más gente que se involucra en esos temas. En bueno, Facebook como que es más para hacer amigos, si estoy sí, bien pero estamos de acuerdo. además tiene un rango de edades. Facebook tiene gente más mayor. Así lo, TikTok, lo TikTok he tiene leído, gente menor. Y por ejemplo, así lo mirá lo hemos que te leído. digo, LinkedIn, o LinkedIn, o no sé cómo LinkedIn le digo yo. Tiene profesionales, tiene gente que está más metida en el tema laboral, y hay un botón que probaron ya, donde la gente puede decidir omitir los mensajes políticos. ¿Bien? Y entonces, muchísima gente, decirte un 80%, decidió no ver política en esta red. Entonces vos me decís, bueno, la gente que está en LinkedIn no tiene nada que ver con la que está en Twitter, que la que está en Twitter efectivamente quiere ver política. Bien, entonces, dependiendo la red, tengo un estilo de personalidad y unos gustos. Y ojo, porque tal vez la misma persona tenga su cuenta de Twitter donde quiera ver política, pero no quiere ver política en la cuenta en la que habla de trabajo. Entonces está segmentada su necesidad. ¿Bien? Con eso quiere decir que asimismo la construcción de mensajes políticos tiene que tener una diferenciación de acuerdo a cada plataforma, porque es otro público el que lo va a percibir. Sí, y vos podés hablar, digamos, de distintos proyectos, es decir, mirá, si yo hoy tuviera que hablarle a gente que está en LinkedIn, le hablaría de un proyecto laboral, le hablaría de mi yo profesional, diría, qué sé yo, no sé, supongamos que nuestro candidato es abogado. Bueno, entonces lo haría hablar de cuestiones de abogacía. Supongamos que nuestro candidato es empresario, lo haría hablar de cuestiones de la empresa, que se conozca por la empresa, pero no de política, porque la gente no quiere escuchar de política, lo haría hablar de política en Twitter. ¿Bien? Correcto. Dentro de esa lógica hemos visto que, bueno, para conquistar a los usuarios más jóvenes, que son los que consumen preponderantemente TikTok, hemos observado a candidatos usando esta plataforma, pero muchas de las veces ya son gente mayor
que lo que más predomina en TikTok, porque en TikTok también hay de todo, hay arte, hay música, hay de todo, pero lo que más genera impacto y más visualizaciones tiene son las cosas chistosas y las cosas medio ridículas. Y hemos visto a candidatos, incluso a presidencias de las repúblicas, que están haciendo cosas tratando de conquistar al joven, pero que de pronto no está tan coherente entre la persona y lo que hace. Están haciendo ridiculeces y el joven también, creo yo, usted me va a decir su percepción al respecto, se da cuenta de que están actuando para hacerse, pues para quedar bien ante el electorado y de esta manera captar el voto, pero como que perciben que no es legítimo, o al menos eso es lo que yo percibo. Sí, a ver, vamos por partes, digamos. Este es el fruto del mal asesoramiento y de la confianza volcada en... Entonces, vos querés hacer TikTok, bueno, dale, te empeñaste en eso, bueno, vamos a buscar una forma de que sea consistente con tu personalidad, que es lo que hablamos al principio. Entonces, si yo no soy una persona de andar bailando y después estoy haciendo My name is Chiqui, 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 no está bueno. ¿Viste? No, no está bueno bailar un TikTok si yo no bailo. No está bueno quedar en ridículo si yo estoy hablando temas serios. No está bueno eso. Y entonces, ¿qué se dice? No, vamos a estar en esta red porque vamos a tener presencia en esta red, pero la realidad es que tienen una presencia que no dice nada. Por eso digo, la forma de pensar es lo que tiene que ver. A ver, ahí están los más jóvenes. Bueno, ¿por qué no llegamos con un mensaje para los jóvenes? ¿Por qué no escuchamos lo que los jóvenes quieren y le damos a los jóvenes lo que están precisando, en vez de querer ir a mostrarnos por ego y por una mala estrategia, obviamente? Y ojo, no digo que todos, porque está sabido que hay gente muy importante que la está rompiendo toda en TikTok, pero tiene una estrategia distinta y su personalidad lo admite. Entonces, si yo tengo un candidato que ya es artista, por supuesto vamos a hacer algo en TikTok, pero si yo tengo un candidato que es serio, no sé, abogado, contador, empresario, qué sé yo, y de repente lo pongo a bailar con un gorro en TikTok, no sé si va a estar bueno. Porque la gente también, la gente de este tiempo ya no es tonta y se da cuenta cuando, por ejemplo, un millonario que la gente sabe que tiene mucho dinero y nunca ha hecho nada, por campaña política empieza a hacerse el buenito, empieza a acarrear piedras o a cargar colchones regalando a la gente. La gente percibe que está actuando, Javier. Sí, claro. No, la gente no es más tonta y mucha gente, digamos, ante estas situaciones, la gente no es estúpida. Si me van a venir a regalar algo, yo voy a decir, oh, gracias, sos el mejor del mundo. Después lo que vota, otra historia diferente. Entonces, digamos, ya la gente, o sea, por supuesto que cuando hay necesidades, porque esto lo hablamos también y hay mucha gente muy, muy hipócrita, cuando hay una necesidad y alguien va y cubre esa necesidad, se lo recibe de brazos abiertos. Está claro, pero eso no quiere decir que se convierta en voto. Muy bien, estimado Javier. Quiero ponerle también un caso hipotético, pero que puede ajustarse a la realidad de muchas personas que están asesorando a candidatos. ¿Qué hacer cuando se tiene un buen candidato, pero que este buen candidato no tiene las facilidades comunicativas requeridas para captar la atención primero? Porque para ganar las elecciones necesitamos 3 elementos: atención, emoción, recordación, pero no podemos captar la atención del electorado porque tenemos un candidato bueno, pero sin las facilidades comunicativas. ¿Cómo trabajar ante esa circunstancia? Vamos primero. Cuando yo te digo hay que conocer al candidato y hay que saber quién es, cómo piensa, hay que conocer sus virtudes y sus defectos. ¿Bien? Entonces, vamos a asumir que tenemos a esta persona con este defecto. ¿Tiene ego en este ejemplo o no? Porque si tiene ego, yo le digo, che, estás siendo malo en esto, tenés que mejorarlo, y tendría que hacer, tenía que prepararse, que formarse, que ser coacheado en comunicación, tendría que trabajar en esto. Entonces, si el candidato tiene mucho ego, me va a decir, nada, dejá, total, la gente me vota igual, o qué sé yo, bueno, pero yo soy así. Y si no tiene ego, va a tratar de trabajarlo. Ahora, asumimos que por más que lo trabaje, igual no le sale, entonces la estrategia es diferente. Porque el error
querido Gustavo, está en pensar que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Entonces, no es que hay que hacer lo mismo. Justamente, si yo no soy ni divertido, ni tengo facilidad de palabra, ni tengo qué sé yo, voy por ahí. Entonces, digamos, a lo mejor, en vez de salir yo hablando, puedo, no sé, estar haciendo algo técnico, porque a lo mejor, qué sé yo soy malísimo hablando, pero soy muy bueno explicando un fenómeno económico. Entonces, a lo mejor es un video explicándome a mí técnica económica en un lugar en el que yo me desenvuelvo bien. O a lo mejor es otra cosa, o a lo mejor es una voz en off hablando, o a lo mejor hay un montón de estrategias, que por supuesto que también dependen del lugar, dependen de la población objeto de la comunicación, pero, digamos, tenemos alguien que hable por el candidato, tenemos un vocero, tenemos, no sé, digamos, hay muchas formas, pero yo lo que digo es, no hay que forzar a un candidato que no sabe hablar a que hable, porque no es prudente. La va a regar, como dirían en México. Continuando con este ameno diálogo con Javier Insaurralde, consultor político internacional, sabemos que dentro de las estrategias incluso hay una que se incluye que se denomina el marketing político de guerrillas. Muchos lo usan por ser económico y efectivo. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? ¿Se puede usar? Sí. ¿Es aconsejable? Otra vez, son nombres que le dan, o sea, básicamente es encontrar un segmento de la población que no está representado, ir con algo efectivamente para esto. Mira, nosotros, qué sé yo, trabajamos con un candidato que necesita, no sé, supongamos 3.000 votos para llegar a una banca, ¿sí? En una población de, no sé, de 50.000, 100.000 personas, ¿sí? Entonces, yo te digo, mira, si yo necesito 3.000 votos y yo me pongo en el mismo lugar que el otro y me pongo a pelear por eso, bueno, ahora yo te diría, por ejemplo, mira, si yo me dedico a la parte de cuidado animal, bueno, a lo mejor hay 50 personas que son amantes de los perros. Bueno, pero yo hago algo acá que con muy poquitito trabajo y con muy poquitito presupuesto yo ya tengo 50 personas. Si yo de repente voy a no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, no sé, en mi ciudad, no sé, los ingenieros en sistemas de información no tienen su gremio. Entonces, si yo puedo juntar y ayudar a que se forme un gremio de técnicos informáticos, entonces yo ahí tendré, bueno, no sé, los que haya en la población, supongamos que son 350. Bueno, yo ya tengo 350 y los 50 de los perros. Y hay gente que no estaba atendida. Gente que si yo la impacto por el mismo medio masivo que mi competidor, no sé si voy a poder llegar. En cambio, esto que son actos específicos en grupos específicos, me traen a mí un voto más asegurado, con menos recursos, con menos esfuerzo y con mucha más posibilidad de fidelización. ¿En qué momentos se puede usar o es aconsejable usar campañas de contraste, campañas negativas o guerra sucia? Bueno, acá donde hablamos de básicamente los sí y los no de cada asesor, de cada consultor, de cada equipo, digamos. Yo, por ejemplo, no soy tan partidario de ir a hablar mal de otro. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla mal de uno de mis candidatos, nosotros tenemos desarrollado todo un sistema en el que salimos victoriosos. Entonces, la realidad es, a ver, básicamente en este sentido, ¿hay gente que lo hace? Sí, claro, lo mismo que hay gente que hace cuentas falsas en Internet y pone comentarios, hace noticias falsas, claro que hay. Ahora, a mí me da la impresión de que la gente que hace eso es porque no puede hacer otra cosa, porque no tiene más recursos que esos, ¿sí? Entonces, De acuerdo. Con inteligencia y con un buen asesoramiento, yo creo que es dañino incluso salir a hablar mal de alguien. Distinto es la polarización. Distinto es la polarización. Que vos pensás A y yo pienso B. Vos pensás blanco y yo pienso negro. Eso sí se hace, porque es la forma de
de dividir, o sea, digamos, yo sobre determinadas poblaciones divido en dos. Totalmente de acuerdo con su comentario, Javier, pero ya en la práctica, y de hecho las formas políticas, y por eso se llama militancia, nacen también desde lo militar, de las estrategias militares. Se parece mucho la política y las estrategias a lo que se aplica en una guerra. Entonces podemos hablar de una guerra electoral donde muchos piensan que todo se vale con tal de cumplir el objetivo de ganar. Sí, bueno, mira, yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas, porque te digo, por lo que veo en la práctica, a mí me da la impresión de que toda la gente que es tan agresiva y que sale con esto cultiva enemigos. Y la verdad es que yo, sí, o sea, vamos a entender, o sea, déjame que te sea, viste que yo soy muy honesto. Si mi candidato vale la pena, está trabajando, no estás difamando a otros. Bien, entonces, cuando yo soy el gerente de los contenidos, ¿no? De este candidato, ¿tiene algo para decir o no? ¿Hizo algo? ¿Trabajó o no? Bien, entonces yo me asocio con gente que trabaja. Y si no trabaja, la empiezo a hacer trabajar, porque la realidad es, yo puedo estar hablándote de este proyecto que estoy ejecutando, que le está cambiando la vida a X personas, ya sea una, le puedo ayudar a conseguir un medicamento específico a una persona con una enfermedad rara, así sea una persona, o un movimiento masivo, porque yo soy presidente y de mi decisión todo un país cambia, sea cual sea, yo digo, hay que hacer. Si yo tengo algo para hacer, no tengo tiempo de estar hablando del otro. Con lo que acaba de manifestar, entiendo entonces que usted no recomendaría hacer el uso de trolls, porque a eso aplican muchos, incluso hay agencias que lo ofrecen. Sí, claro, porque están, a ver, seamos claros, Gustavo, la gente tiene que comer, tiene un negocio, y hay gente que tiene negocios que son lícitos, y gente que tiene negocios que son ilícitos, y gente que, a ver, ¿qué es lo más fácil? Que yo te diga, pensalo en serio, si yo te estoy diciendo, mira, vos para tener éxito tenés que trabajar mucho, 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 o simplemente vamos y hacemos pelota al otro. Es mucho más fácil hacer pelota al otro. Y eso yo lo puedo hacer con plata, porque yo le pago a ese que hace campaña sucia, le pago y lo llena de trolls. Y, y no trabaja. Entonces, por eso yo te digo, hay que elegir, eso lo hacen y se hace, e incluso hay veces que hasta funciona, pero no en la gente, o sea, no funciona contra los que tienen estrategas detrás. Hay una campaña de troll, yo sencillamente capturo comentario y se termina la historia. Y hago mi campaña, la hago en base a lo que hace el otro. Mi campaña, mi publicidad ahora, sos vos. ¿En qué miedo me tenés que? Tenés que venir a poner un robot a decir que soy malo. Entonces mi campaña cambia de eje y se convierte. Mira, Gustavo, hay una cosa que es interesantísima y a mí me gusta mucho, que es el aikido. El Aikido. aikido es un arte marcial. La popularizó Steven Seagal en las películas. ¿Sí? Lo hemos visto. Aikido es un arte marcial que profesa el no ego y profesa la no violencia. Entonces, decía, yo no ataco, yo espero a ver qué hace el otro. Cuando viene el otro, yo sé pelear. ¿Estamos claros? Lo que pasa es que no tengo agresividad. Si me agreden, contesto. Y Sí, bueno, contesto de manera letal. Pero yo no inicio nunca. Yo espero que inicie el otro. Para ver quién bueno, es. Me muestra quién es el otro cuando inicia. Me muestra dónde están sus miedos. Me muestra dónde está su preocupación. Me muestra qué hace. Entonces eso a mí me da información. Y yo contraataco. Y bueno, ahora, cuando contraataco, estoy legitimado porque el otro inicia. aplicando eso ya en el ámbito de la comunicación política, sería entonces recomendable conocer al candidato o a los candidatos contrarios. Esto es muy fácil. Me están haciendo una campaña negativa. No hay mucha vuelta de saber quién es. Entonces, se investiga,
y se usa eso como evidencia y como prueba. Y una vez que yo tengo eso en la mano, esa es mi campaña, decir, bueno, mirá, vos qué querés que gobierne, este que está haciendo esto que es sucio y es ilegal, o yo. Es más o menos la idea general, después cada uno lo comunica de distinta forma. Bueno, esta entrevista con seguridad lo van a ver en diferido muchísimas personas, sobre todo de la Amazonía ecuatoriana, donde Eco Amazónico tiene una gran preponderancia, y es por eso que le voy a dirigir la siguiente pregunta, porque como yo vivo aquí, he visto que no se le da la debida importancia a una buena fotografía política. Quisiera que usted nos indique cuál es justamente la preponderancia que tiene hacer las cosas bien en cuanto a la imagen del candidato. Y la imagen es, o sea, mira, yo podría estar vestido de cualquier forma, podría estar haciéndolo como cuando voy a la playa, ¿no? Con el torso desnudo y ojotas. Ahora, la realidad es que por algo hay una imagen, por algo inventaron un saco y por algo inventaron un pañuelo y no sé, hay determinadas normas de etiqueta, ¿eh? No es lo mismo cuando yo entro a un Instagram y veo una cosa hecha así nomás o una cosa profesional y con la imagen del candidato, con la fotografía, con el video, con la vestimenta del candidato, con el habla, con todo en general lo que es imagen, pero sobre todo la fotografía toma una preponderancia cuando es lo que estamos usando en redes sociales para mostrar. Otra situación es que dentro de lo que hemos podido conocer, hemos estudiado en cuanto a comunicación y marketing político, se le da mucha importancia al hecho de despertar emociones para captar la intención del voto. Explícanos, Sí. por favor. A ver, la idea es, si yo te digo, mira, yo voy a ser buen político porque voy a gestionar esto bien, está bárbaro, es una descripción técnica, ¿eh? Pero si yo te digo específicamente que voy a gestionar tu necesidad, entonces voy a decir, bueno, entonces cuando yo lo vote a Javier va a solucionar mi problema. Y después puede haber otra cuestión más masiva, puede decir que yo, no sé, por ejemplo, mira, una idea, no sé, pensemos en los grandes, pensemos, mira, se me viene a la cabeza una charla de Simon Sinek que se llama The Golden Circle, el Círculo Dorado. Véanla, habla de cómo hablan y cómo inspiran los grandes líderes y las grandes marcas. Véanla, por favor, porque eso explica perfecto lo que vos decís. Es decir, hacer el por qué primero. Entonces, yo puedo decirte que soy bueno haciendo marketing político o puedo decirte que lo que a mí me interesa es que la gente, sea en la ciudad o en el país que sea, tenga una mejor representación, que tenga una voz, que se escuche. Entonces, yo voy a tratar de encontrar aquel político que tenga esos valores, que genere más democracia, y por eso soy consultor político. Entonces es muy diferente a que yo soy bueno técnicamente, yo puedo manejar una red social, contratame. Esa es la diferencia en el mensaje. Javier, ¿cómo actuar en momentos de crisis? Durante una campaña va a ser bastante frecuente que alguien le investigue los puntos débiles del candidato al que una persona está asesorando y, bueno, hay que actuar en ese sentido. ¿Cuál sería la recomendación? Complejo. Bueno, la primera pregunta es, ¿fuiste o no fuiste? Te están acusando de algo. ¿Fuiste o no? Y para eso, y ahí ya hay mucha mentira y hay mucha cosa, por eso, digamos, existen los convenios de confidencialidad, es decir, necesitamos sí o sí saber dónde está el punto débil, porque es precisamente donde van a atacar los demás. Entonces yo prefiero, bueno, que no haya, pero la realidad es que hay puntos débiles. Entonces nosotros nos preparamos para el momento en el que eso suceda. Y un trabajo hecho de manera seria es decir, bueno, analizo quiénes son mis adversarios y hago un escenario posible ante que cada uno de ellos viniera con esta debilidad. Es decir, supongamos que yo tengo 4 adversarios y tengo 2 defectos. Bueno, ¿qué hago si este viene con el defecto 1?
¿Qué hago? ¿Cómo contraataco? ¿Qué hago con con el caso 1, cómo contraataco? Y así, y con el caso 2, y con el caso 3. Y eso es lo que se hace en un trabajo serio. Otra situación, estimado Javier, es que se le ha dado bastante importancia al carisma del candidato. ¿Hasta qué punto es importante o solo con aquello es suficiente para tener una votación importante? No, y esto es un poquitito lo que hablábamos hace un rato, es decir, si el candidato no sabe hablar, bueno, pues no lo hagas hablar. Digamos, el carisma, o sea, mejor si está, claramente, pero no termina siendo indispensable, o sea, mejor si lo tiene. Pero hay mucha gente que tiene carisma y después no tiene fondo, y yo lo escucho y no confío. Entonces, digamos, el carisma, o sea, si nosotros pudiéramos armar como Frankenstein nuestro candidato ideal, yo claramente le pondría carisma. Pero no es indispensable. Es decir, podemos hacer algo frente a un candidato, o sea, teniendo en nuestro poder un candidato que no tiene carisma. ¿Cuál es la importancia de empezar a discutir estos temas y de profesionalizar las campañas políticas? Y la realidad es que, desde mi percepción, si no hay educación, no hay posibilidad de entender tampoco, porque cuando yo le explico hipersegmentación a los políticos y les digo que o sea, llegan a mí por las ganas que tienen de ganar una elección. Entonces, van a hacer cualquier cosa con tal de ganarlas, pero cuando entienden hipersegmentación y entienden que si de verdad hay 50 personas en mis ciudades atendidas porque le gusta el perro y le gusta que no pase frío en invierno, entonces, de verdad, los perros son, digamos, animales que habitan en tu territorio y la gente que se preocupa tiene una preocupación legítima. Entonces, cuando ese político termina entendiendo que a lo mejor podemos, no sé, tomar una decisión y que sea, no sé, un presidente puede tomar una decisión que afecta a todo el mundo, pero hay otro político que puede decidir que en su pueblo el perro no tenga frío. Entonces, digamos, mientras menos ego tenga el candidato desmedido y entienda efectivamente que se tiene que preocupar por las necesidades de su pueblo, sean cuales sean, porque ocurre esto, esta partida de dinero, hay una partida sola, ¿qué la usamos? ¿Para una escuela o para un hospital? ¿Y qué cree que te diga? Si hicimos la escuela no va a criticar el del hospital, si hicimos el hospital no va a criticar el de la escuela, pero si yo tengo una idea y tengo una necesidad real de escuchar a la gente y de solucionarle un inconveniente, hipersegmentación que nace desde lo frío de una técnica, buscando ganar una elección, se transforma al candidato y lo hace empatizar y entender que cada segmento de la población, por más chiquito que sea, tiene una necesidad que hay que ir a solucionar, que es nuestro deber ir a hacerlo. Dentro de la comunicación política ya se ha elaborado lo que se denomina arquetipos de los distintos candidatos. Explíquenos de qué se trata. Eso es viejísimo y aún así sigue vigente, los arquetipos junguianos. Básicamente hablan de cómo construir a un candidato de acuerdo a algo que obedece a la psicología profunda. Jungianos nos referimos a... ¿Cómo? Al momento de decir jungianos nos estamos refiriendo a que provienen de los estudios de Carl Jung. Así es, que es un psicólogo que estudió psicología profunda. Entonces nos dice que está mezclado un poco con el biologicismo, un poco con la psicología profunda, y tiene que ver con esto de que nosotros estamos todo el tiempo tratando de encontrar quién venga a solucionarnos una necesidad. Algunas de estas necesidades son de entretenimiento, otra de seguridad, otra de una cuestión más legal. Entonces, ¿cómo se aplica en el ámbito político? ¿Cómo se aplica en el ámbito político conocer los arquetipos? Se aplica cuando yo entiendo qué es lo que le está pasando a la sociedad. Si yo tengo un candidato maleable, entonces le puedo decir a mi candidato que ocupe este rol. Supongamos que la sociedad está necesitando un protector, ¿bien? Entonces, yo puedo gestionar discursos que evoquen este sentimiento de paternalista y que la gente se sienta protegida.
por ejemplo. Hay líderes y también tipos de liderazgo. ¿El líder nace o se hace, Javier? Uf, pero esas, ya te digo, son dos cosas. La verdad que nadie nace con nada. Digamos, la vida y las experiencias de vida te llevaron a determinados lugares. Yo no soy partidario de que un niño nace siendo líder, sino que sus experiencias de juventud lo hicieron liderar y eso lo puede traer hasta su vida adulta. Entonces, la realidad es que, claro que se puede hacer un líder. Un líder se puede generar. Podrá ser un líder que te guste o que no te guste, pero digamos, se puede enseñarle a otro a ser líder. De hecho, nosotros lo hacemos, le enseñamos a los demás a ser líderes. El político es un líder social. Bien, Javier, hemos abordado algunos temas relacionados a comunicación política, estrategias. Son pinceladas nada más que hemos tocado. El tema Sí, es claro. fascinante, profundamente amplio. Estaba previsto la entrevista hasta esta hora. Queremos ser respetuosos en cuanto a su tiempo. Así es que queremos agradecerle muchísimo por haber participado con nosotros esta noche y no queremos desaprovechar la oportunidad también, ¿por qué no? Para que la gente le conozca un poco más. Usted tiene, por supuesto, una gran trayectoria, tiene su página de internet donde ahí usted detalla todos los trabajos que realiza. ¿Cómo poder ubicarle? Javier Insaurralde en Google y si no, www.javierinsaurralde.com.ar. Su mensaje en la parte final, Javier. Mi mensaje es: el peor de los defectos que tiene nuestra sociedad es el ego y el facilismo. Si nosotros podemos lograr acotar, controlar nuestro ego para que no se transforme en algo desmedido y podemos lograr empatizar con el otro, yo creo que no hay límite. Ha sido nuestro invitado de esta noche, Javier Insaurralde, desde Santa Fe, Argentina, un invitado de lujo. De manera particular ha sido un privilegio poder conversar con usted. A nuestros amigos de Eco Amazónico, gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.